Porque cuando tú reducís la jornada de trabajo manteniendo el salario, obviamente para la empresa es un aumento del costo laboral, porque está pagando lo mismo por menos horas de trabajo. Entonces, si no mejora la productividad, ahí hay una pérdida neta de rentabilidad de la empresa. Nadie pensó nunca que Tabaré Vázquez tuviera responsabilidad porque su compañero de fórmula se le probaron hechos de corrupción. La gente sabe distinguir. Y lo mismo en el caso de Mujica con otras figuras que anduvieron en el gobierno de Mujica. Muy buenas, un nuevo capítulo de Vértice y hoy tenemos a un invitado muy especial, un ex ministro del Uruguay. Tenemos nada menos que a Pablo Mieres. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, si nadie te conoce, por ejemplo, o alguien no te conoce, ¿quién es Pablo Mieres? Bueno, alguien que hace mucho tiempo que hace política. Arranqué en el 79, en la época de la dictadura. En ese momento tenía 19, casi 20 años. Y alguien que está muy consustanciado con su país, que siempre se preocupó por los asuntos públicos, que desde el principio nuestra lucha primero fue para recuperar la democracia, para recuperar las libertades, y después, impulsar los cambios que uno espera que contribuyan a construir una sociedad más solidaria, más integrada, con más oportunidades para todos. Se puede decir que ese es un buen resumen. Tengo una familia, tengo mujer, 3 hijos, ya grandes, y por supuesto ahora trabajando desde ya hace más de 20 años en el Partido Independiente, candidato a la presidencia, a pesar de que falta la interna, pero como no hay competencia, está claro que voy a ser candidato a la presidencia, y bueno, desde ese espacio aportar a lo que yo creo que es mejor para el país, que es la continuidad de un gobierno de coalición que integramos y del que yo fui ministro de Trabajo hasta hace muy poco tiempo. Bueno, justo hablando del ministerio, ¿cuál piensa que fue su mejor logro? Yo creo que la recuperación del empleo y del salario, sin duda. Es decir, nosotros cuando asumimos teníamos una situación en materia de empleo en caída. Durante el último gobierno del Frente Amplio hubo un proceso de caída gradual pero sostenida del empleo. Los últimos 3 años del gobierno anterior se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Y encima de eso vino la pandemia. La pandemia significó un nuevo golpe en el empleo, más allá de que nosotros construimos todo un conjunto de medidas vinculadas con los seguros de paro para sostener el empleo. Y bueno, un gran logro es que hoy estamos 80.000 puestos de trabajo por encima del 2019. O sea que no solo recuperamos lo que se perdió en la pandemia, sino que nos pusimos en un nivel superior a lo que recibimos en el momento que nos tocó asumir, y con un empleo que está creciendo, que ha aumentado en materia de formalidad, que se han reducido la cantidad de trabajadores en seguro de paro, y después el salario. El salario es el otro logro que yo quiero destacar, porque cuando arrancamos hubo una caída del salario real, acordada incluso en Uruguay. Firmamos un acuerdo en julio del 20 entre el PIT-CNT y las cámaras empresariales y el gobierno. Dado que estaba la pandemia, recién arrancaba, dijimos, bueno, si la economía cae, la prioridad va a ser el empleo, y por lo tanto si la economía cae, el salario va a caer, y cayó. Y yo siempre dije que el compromiso del gobierno era recuperar el poder adquisitivo. Y hoy estamos entre 2 y 3 puntos por encima, el promedio del salario real por encima del 2019 y del 2018. Entonces, esos son los 2 grandes logros que uno puede señalar como más valiosos, ¿no? Ahora, ¿cómo arreglamos? Más de 500.000 personas ganan 25.000 pesos o menos. ¿Cómo salimos ese es un de problema, eso? es un problema que venía de antes, que incluso, obviamente, en la medida que aumentó la cantidad de trabajadores en el mercado, también aumentó el número de trabajadores con esos niveles de remuneración. Lo tenemos como un debe, no es fácil. Obviamente que la lógica es que en la medida que va aumentando el salario real,
eso va tironeando todo para arriba. El salario mínimo es importante que tenga algún incremento. Durante todo el periodo nuestro, el salario mínimo nacional nunca estuvo por debajo de la inflación y en algunos casos por encima. Pero es un desafío que tenemos, es un desafío que ya estaba y en donde ahí sí yo no puedo decir mejoramos. En todo caso seguimos teniendo ese tema, que es que hay un número de trabajadores importante que gana ingresos que son comparativamente bajos. Y muchos son jóvenes además, que es Exacto. un lugar Que complicado. además los jóvenes, y ahí viene otra asignatura pendiente, los jóvenes tienen una tasa de desempleo que es mucho más alta, los jóvenes de 18 a 24. Los jóvenes de más de 25 ya no tienen una tasa de desempleo más alta que el total de la población, pero en el primer tramo de edad, los que buscan trabajo por primera vez, tienen una tasa de desempleo que es el triple que la tasa de desempleo nacional. Ese es un número que obviamente duele y que yo creo que tenemos que revertirnos, ¿verdad? Ahora es un tema que viene de hace décadas, o sea, no es de este gobierno ni siquiera de los gobiernos anteriores, es casi estructural. Yo creo que ahí hay un problema que está relacionado con la educación. Yo creo que hay una distancia muy grande entre los contenidos educativos y el mundo del trabajo. Entonces tenemos un problema de que los gurises no adquieren las capacidades y las competencias que realmente los habilitan a obtener mejores calificaciones para el trabajo. Y con este cambio en la educación que hizo justamente este gobierno, ¿usted piensa que mejora? Yo creo que mejora, pero estamos en camino, pero no resuelto, ¿no? Es decir, acá, la verdad, la deserción estudiantil en enseñanza media bajó 10 puntos en el último periodo durante este gobierno, pero era altísima, era del 60%. Ahora es 50%. Sigue siendo un número muy alto y hay que trabajar sobre él. O sea, yo creo que es fundamental, porque además es diferencial por nivel socioeconómico. Es decir, esa deserción es mínima en los quintiles de ingresos más altos y es muy alta entre los que ganan menos, entre los gurises que viven en hogares de menores ingresos. Entonces, ahí hay que poner el foco y hay que, yo diría, la reforma educativa. La reforma educativa, además, tiene que ser permanente, porque yo creo que esa es otra cosa que a veces se habla, no, hay que hacer una gran reforma. A ver, el mundo del trabajo está cambiando todo el tiempo. La educación siempre viene atrás y la educación tiende a ser conservadora por su propia estructura de funcionamiento. Y en realidad hay que cambiar el chip, hay que decir, el cambio educativo tiene que ser permanente, porque si no, siempre va a estar rezagado con respecto al mundo del trabajo y por lo tanto la formación que entrega no está adecuada a los requerimientos que luego surgen en el mercado laboral. Yo no quiero sacarle el trabajo a usted, que usted fue ministro, pero mucha gente opina que los ministros no deberían ser políticos, sino cargos técnicos. ¿Cuál es su opinión? Usted que ejerció además el ministerio. No, ahí la verdad, con toda convicción digo, los ministros son cargos políticos. O sea, el ministro está ahí porque tiene la confianza del presidente, son secretarios de Estado. Entonces, por supuesto que tenés que trabajar con técnicos, eso sí. Y yo, la verdad, en el Ministerio de Trabajo respeté siempre mucho a los trabajadores, a los funcionarios del Ministerio en sus diferentes roles. Pero la orientación de las políticas de empleo, las políticas salariales, la política que tiene que ver con la seguridad social, eso tiene un componente político que es indiscutible. Y de hecho los ministros de Estado son cargos políticos y está bien que sean así. Por supuesto que un presidente puede decir, no, para esto yo voy a poner a un técnico. Bueno, por supuesto que puede hacerlo, pero en general, además de técnico, tiene que tener la confianza política del presidente. Y eso es así y en todas partes del mundo, y está bien que sea así. Después otra cosa es si, por ejemplo, para las empresas públicas, por ejemplo, si además de la confianza política no tienen que tener idoneidad. Sí, tienen que tener idoneidad. Y los ministros también tienen que tener idoneidad, porque vos no podés poner a un tipo que no sabe nada de un asunto
a cargo. Pero ha pasado. Y puede pasar, claro, sí, ha pasado y probablemente siga pasando. En el caso mío, yo no soy abogado, nunca ejercí el derecho laboral, nunca ejercí el derecho en general, pero soy del palo de las ciencias sociales y el tema de la negociación, las relaciones laborales, el mundo de la sociología del trabajo lo conozco bien, y lo que se necesita en un Ministerio de Trabajo es, bueno, eso, capacidad de entender el funcionamiento de las relaciones laborales, de la negociación, de la búsqueda de acuerdos y también saber algo de economía y de sociología, ¿no? Algunos políticos han manifestado la posibilidad de la reducción laboral cobrando lo mismo. ¿Cuál es su opinión? Sí, la reducción de la jornada laboral y la distribución del tiempo de trabajo son dos temas que hoy están en la agenda laboral del mundo. O sea que no es un invento uruguayo. Por ejemplo, la ley de teletrabajo que se aprobó en este periodo de gobierno modifica la distribución del tiempo. Por ejemplo, permite que la persona que teletrabaja se le mide su horario en clave de semana y no de día. O sea, un teletrabajador puede distribuir sus horas de trabajo en acuerdo con el empleador de manera tal de que no sean 8 horas diarias. Puede ser un día 9, otro día 6, en fin, la flexibilidad. Eso está pasando y va a pasar cada vez más porque el mundo va hacia ese lado y no significa pérdida de derechos. Lo que significa es al revés. Incluso esas cosas favorecen o pueden favorecer al trabajador que puede organizar sus tiempos de manera más flexible. El otro tema es la reducción de la jornada. Y ahí el tema es que hay un previo a la reducción de la jornada, que es la discusión sobre la productividad. Porque cuando tú reducís la jornada de trabajo manteniendo el salario, obviamente para la empresa es un aumento del costo laboral, porque está pagando lo mismo por menos horas de trabajo. Entonces, si no mejora la productividad, ahí hay una pérdida neta de rentabilidad de la empresa. Entonces la empresa va a buscar ajustarlo, y va a buscar ajustarlo por reducción de puestos de trabajo o se funde de repente. Entonces, por eso digo, cuando se largan esas iniciativas, primero hay que discutir la productividad. Y por eso nosotros en el Ministerio de Trabajo el año pasado propusimos instalar una mesa de productividad, y de hecho está funcionando, porque nos dábamos cuenta de que ese ritmo de crecimiento del empleo y del salario podía llegar a un tope, que fue lo que le pasó al gobierno anterior. El gobierno anterior llegó en el 2015 a un nivel muy alto de empleo y de salario. No hubo una mejora de productividad y en ese caso, en el último gobierno del Frente se ajustó por empleo. Empezó a caer el empleo, el salario siguió creciendo, pero el empleo empezó a caer. Ahora estamos en una situación parecida. Estamos muy alto en empleo, estamos creciendo ya muy alto también en el promedio del poder adquisitivo del salario. Entonces, o lográs un salto de productividad o en algún momento una de esas dos curvas empieza a caer. Y como uno no quiere que caiga ni el empleo ni el salario, hay que mejorar la productividad. Y ahí entran, de hecho, la Federación, en el sector de la bebida, la FOEB y las empresas de la bebida acordaron reducción de la jornada laboral, pero justamente a cambio de cumplir con indicadores de productividad. Se pusieron de acuerdo en indicadores determinados. Si se cumplen con esos indicadores, se puede reducir la jornada de trabajo, y es lo que han hecho. Y ha funcionado también en el sector de la construcción en algunos aspectos. O sea que ese es el camino. Bueno, hablaste un poco de trabajadores y patronal. ¿Cómo te llevaste con los sindicatos? Bien, está claro que el movimiento sindical está en la vereda enfrente del gobierno, en todos los temas, en el tema de la LUC, en el tema de la reforma de la educación, en el tema de la reforma de la seguridad social. El PIT-CNT es un actor opositor a este gobierno, con mucha sintonía con el Frente Amplio, eso nadie lo puede discutir, es muy notorio. Pero yo siempre dije, bueno, nosotros acá, me acuerdo del día que empezaron a juntar las firmas contra la LUC, justo teníamos una reunión con el PIT-CNT y yo le dije a Fernando Pereira, que todavía era el presidente del PIT-CNT y no del Frente Amplio, o sea, hasta ese punto llega la vinculación entre ambos, le dije,
Está fenómeno, ustedes arrancan una campaña de firmas para derogar una ley principal de este gobierno, pero acá vamos a seguir dialogando como siempre. Y vamos a mantener este espacio más allá de cada decisión que cada uno toma. Y así fue. Nosotros hemos mantenido un muy buen diálogo con el PIT-CNT, estando muchas veces en las antípodas, y también con los empresarios. Nosotros cuando llegamos dijimos, nosotros lo que queremos es correr el péndulo al medio, al centro, en la medida que en los periodos de gobierno del Frente Amplio había estado corrido para el otro lado. Esa es la verdad. Es decir, los sindicatos tenían, digamos, una sintonía con el gobierno que era notoria y que funcionaba de manera, en un esquema donde muchas veces las cámaras empresariales se sentían 2-1. Yo digo, está bien, nosotros vamos a correr el péndulo al medio, pero no se crean los empresarios que vamos a jugar para el otro lado. Y de hecho no lo hicimos, y jugamos de una manera muy cuidadosa, y eso permitió mantener un buen diálogo con las dos partes. Bueno, estamos cerca de las internas y ya salió el primer spot del Partido Independiente, que me pareció muy gracioso, un guiño muy importante a hacer un partido chico y que todos entran en un ascensor. Lo vamos a ver por acá y ahora hablamos de él. ¿Cómo no? Algunos bromean con que el Partido Independiente es tan chico que podría tener reuniones en un ascensor. Pero mirá todo lo que podemos lograr en un ascensor. Heredamos y enfrentamos una realidad muy difícil. De acá para arriba. Pablo Mieres, Partido Independiente. Conoce todas las propuestas en pablomieres.uy. Para arriba. Bueno, el spot termina diciendo de acá para arriba, sí, ¿no? Y apretan un botón para subir. Esto no es un agradecimiento al PDC donde usted salió, que también tiene la flechita para arriba. Bueno, no había pensado eso. Pero es verdad que yo soy originario de la democracia cristiana, sin embargo, en el Partido Independiente hay compañeros de orígenes muy variados, muy diversos, y muchos que entraron como primera experiencia directo al Partido Independiente, porque ya vamos a cumplir 22 años. Pero es verdad que el PDC tiene esa la flecha negro para arriba. ¿Usted pero se sigue considerando de izquierda? Sí, a ver, los términos izquierda hoy en día están bueno, muy... pero viste que la gente como que trata de encasillar. Yo me considero un tipo que quiere una sociedad solidaria, una sociedad de equidad, con justicia social, con valores, democrática, profundamente democrática, y cuando entras en ese tema, decir ser de izquierda tiene sus bemoles, porque hay gobiernos de izquierda que son totalmente autoritarios y antidemocráticos, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, bueno, y seguramente varios más. Entonces ya decir que sos de izquierda no. A ver, sí que querés cambios con contenido social, sí que somos la pata izquierda de la coalición, eso es verdad. Yo creo que el Partido Independiente es de los 4 partidos el partido que se sitúa más hacia el centro izquierda de una coalición que yo creo que ha producido un gobierno de centro, no de derecha. Porque eso es un debate que yo tengo con el Frente Amplio, que dice, ahí está la derecha, no sé qué. Bueno, estuvo Garcés por acá hablando un poco de eso y habló un poco de que, bueno, que en el primer gobierno del Frente Amplio, en el de Tabaré también, un poco se le recriminaba que había sido muy centro y no había habido mucha izquierda, y que en el segundo gobierno votaron más izquierda. Y me decía Garcés, capaz que ahora quieren más derecha. Espero que no. Es más, quiero que en octubre, bueno, ahora arrancando el 30 de junio, vamos a tratar de mandar una señal de crecimiento del partido. Por eso estamos pidiendo a la gente el voto. El 30 de junio empieza la carrera a octubre, y el Partido Independiente, aunque no tiene competencia interna, aunque en Montevideo tenemos 4 listas, por lo tanto hay una mini competencia por las candidaturas a la Diputación en Montevideo, que es un tema importante. Pero nosotros queremos que en octubre, que es cuando se va a jugar la interna de la coalición, o sea, en octubre tenés al mismo tiempo la elección de primera vuelta, se juega el gobierno nacional, y eso es muy importante, pero también la interna de la coalición. Y nosotros aspiramos a tener mayor peso electoral y, por lo tanto, pesar más
en una segunda experiencia de gobierno de coalición. Hablando de eso, ¿cómo fue el relacionamiento con Manini Ríos? Que usted estaba un poco... Me acuerdo la foto cuando salió en la calle Presidente, que un poco se trató de apartar bastante del... Bueno, a ver, así como yo digo, nosotros somos la pata izquierda, Cabildo Abierto es la pata derecha. Entonces somos los extremos de la coalición. Y nos llevamos, yo diría, tenemos diferencias. Manini cuestiona las políticas de género, de equidad de género, y nosotros tenemos a la directora del Instituto de las Mujeres. Manini critica la política de adicciones y de droga, y tenemos al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, a Daniel Radío. Entonces tenemos, y nosotros criticamos a Manini Ríos la manera en que manejó una situación de irregularidad en el Ministerio de Vivienda, y que salió poco menos que a defender lo indefendible, y cuestionamos también cuando votaron una ley que buscaba echar para atrás los avances de una política de Estado que es la política de forestación del país, o cuando propusieron la ley que proponía la libertad de violadores de los derechos humanos, que nosotros jamás vamos a acompañar. Entonces tenemos diferencias, claro que sí, y las seguiremos teniendo, pero eso no obsta a lograr un compromiso para cogobernar, que es un poco parecido a lo que pasa en el otro bloque. En el otro bloque, si vos pones a mirar, vas a encontrar diferencias grandes entre lo que puede ser el Partido Comunista y la gente más del sereñismo, aunque cada vez son menos, pero bueno, siguen estando, y el astorismo tiene diferencias notorias con el Partido Comunista, por ejemplo, con el MPP, y el MPP con el Partido Comunista. O sea, las coaliciones son entre diferentes, y por eso no estamos en un mismo partido, ¿no? Estamos en las internas y había mencionado a Fito Garcés, y él me dijo que usted lo convenció de que, quiero saber si usted sigue manteniendo eso, que las internas no debían ser obligatorias. No sé si usted sigue manteniendo eso. Yo sigo pensando eso porque creo que conceptualmente los uruguayos no tienen por qué todos tener partido. Entonces, hacer las internas obligatorias es asumir que los uruguayos están obligados a votar adentro de un partido. Porque, en teoría, la interna es una elección del candidato y de la convención de un partido. Y vos legítimamente podés decir, yo, la verdad que se arreglen ellos, los que son de tal o de cual partido. Yo voy a votar las autoridades de gobierno, eso sí, porque el gobierno abarca a todos, pero la elección de los candidatos de un partido, yo entiendo que sean voluntarias, me parece razonable que sean voluntarias. Que nos convendría más que fueran obligatorias, probablemente sí, porque un partido que no ha tenido competencia interna se favorece de que tenga que ir todo el mundo a votar, porque para mí es más difícil lograr incentivar a un ciudadano a votar dentro del Partido Independiente el 30 de junio que para el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, que tienen una disputa interna. Entonces, eso es un llamador para votar. Pero sería poco auténtico si dijera que me parece que deberían ser obligatorias, simplemente por cálculo electoral propio, ¿no? Es razonable que haya un montón de gente que dice, mirá, este tema es de los que tienen partido. Yo voto y elegiría un partido, pero ocasionalmente, pero no me siento parte como para tener que dirimir quién va a ser el candidato de tal o de cual partido. Esa es la argumentación. No sé qué dijo Fito, pero me imagino que iba por ahí. Que lo convenciste a que no había que votar, en definitiva, porque bueno, cada uno tenía derecho, en definitiva, a no formar parte de ningún partido. Exacto. Hablando un poco del Partido Independiente, hay una cosa que a mí por lo menos me causa extrañeza, porque, como usted dijo, es un poco el ala izquierda de esta conjunción de partidos nueva que se ha formado, la conjunción multicolor, y sin embargo, que eso siempre ha pasado, ¿no? El Partido Colorado siempre ha tenido su ala izquierda, el Partido Nacional también, el ala wilsonista, que vendría a ser lo más a la izquierda. Sin embargo, a mí lo que me parece ver en estos momentos es que el ala izquierda de casi todos los partidos se ha perdido. Si vemos el Partido Nacional, prácticamente es herrerismo, y el wilsonismo que quiere agarrar Gandini, vamos a ser sinceros, Gandini representa, me parece a mí, bastante poco el wilsonismo. Y pasa algo muy parecido con el Partido Colorado. Y la consulta es, ¿por qué, siendo ustedes
el ala izquierda les cuesta tanto al Partido Independiente captar más votos? Porque, Vamos a ver. bueno, pero ha pasado que de un senador y dos diputados pasaron a un diputado. Nosotros tuvimos un diputado, después dos. Exacto. Después 3 diputados y un senador. Ahí está. Y ahora un diputado. solo. Nosotros tuvimos una caída en el 2019. Antes veníamos creciendo. Está pasando de un 3 a un 1. Pero la diferencia es que nosotros estábamos parados en un espacio muy pequeño en el medio, porque la mirada de la gente era: acá hay un bloque que es el Frente Amplio y otro bloque que son los partidos tradicionales. Estoy hablando de pre-19. Y nosotros en el medio, tratando de conseguir el voto, y la gente te decía: pero ¿para qué voy a votarlos a ustedes si ustedes no van a ganar, si lo que están pidiendo es tener un voto para tener un diputado más? Bueno, ahora es distinto. Nosotros ahora somos parte de un bloque que gobierna y que aspira a seguir gobernando. Por lo tanto, nosotros mostramos hoy una faceta que no habíamos tenido la oportunidad de mostrar hasta ahora, que es la de gestión de gobierno. Entonces yo creo que eso va a marcar las oportunidades, porque cualquier persona que cree que debe continuar un gobierno de coalición, puede elegir entre 4 opciones. Y bueno, y nosotros somos una de las opciones, o sea que estamos en una mitad. Y eso, además de demostrar que nos fue bien cogobernando, jugando un papel de gobierno, de gestión de gobierno, además el voto puede ser un voto que defina la elección, porque el Partido Independiente, con mayor peso, además va a definir qué tipo de coalición queremos para el próximo periodo. Y me parece que todos son incentivos para que haya una mayor opción por nosotros. Entonces ahí mediremos a ver qué pasa. Usted es un poco sociólogo, ¿no? Estudió sociología. Sí, claro. Así que le voy a pedir que se ponga el sayo de sociólogo, porque hay algo que... Bueno, yo saqué en conclusión, capaz que usted ahora me dice que no. Ha pasado varias cosas en este gobierno que han rozado al presidente, caso Astesiano, caso Marcet, ahora caso Iturralde. También pasó en el gobierno de Mujica, por ejemplo, el caso Pluna y otros casos. Sin embargo, nada de eso, es decir, los dos presidentes, tanto Mujica como con esta casa, la calle Pou, mantienen un porcentaje muy alto de aceptación. Eso quiere decir que a nosotros nos importa solamente la seguridad y la plata y no nos importa nada. Es como decir, yo tengo esta moral, pero si no le sirve también tengo esta otra. No, a ver, no. Yo creo que lo que pasó es que los episodios que tú mencionas, particularmente hablemos de este periodo, pero también podemos hablar de los anteriores, la gente sabe discriminar. Entonces, las responsabilidades las tienen quienes cometieron las conductas correspondientes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, vamos a usar el caso Sendik. Nadie pensó nunca que Tabaré Vázquez tuviera responsabilidad porque su compañero de fórmula se le probaron hechos de corrupción. La gente sabe distinguir. Y lo mismo en el caso de Mujica con otras figuras que anduvieron en el gobierno de Mujica. Y lo mismo pasa ahora con la calle Pou. Es decir, Astesiano era el jefe de seguridad de la presidencia, pero eran cosas de Astesiano, el tema de los pasaportes rusos y toda esa historia. A ver, y si Astesiano se daba atribuciones que estaban fuera de su competencia, está preso y está bien, o sea, la justicia actuó y todo bien. Y me parece que eso es lo que hace que la gente distinga. Si mañana se le probara a un presidente que realmente está involucrado en un tema de corrupción, no tengo duda de que la gente bajaría radicalmente su aprobación. Yo creo que la gente tiene reflejos en ese sentido. Lo que pasa es que también tiene reflejos para distinguir cuáles son las responsabilidades de cada quien. Esa es mi interpretación. Me parece muy bien, es lo que pedí yo. Dos últimas. El Partido Independiente, y en este spot, y lo he escuchado también hablar a ustedes, defiende mucho al gobierno y a todas las cosas que ha hecho el gobierno. En realidad, lo que le toca a ustedes es una parte, pero en realidad el gobierno generalmente está, no tomado, pero bueno, el que lleva, digamos, a cargo es el Partido Nacional. El partido mayoritario predominante del Partido Nacional, está claro. La pregunta mía es, si uno se pega tanto al Partido Nacional, ¿también no pierde un poco lo que la gente lo vea como algo diferente? Nosotros no nos pegamos al Partido Nacional, nosotros somos el Partido Independiente. Hemos tenido pulseadas dentro del gobierno con distintos integrantes del gobierno.
recién hablamos de la diferencia con Cabildo Abierto, pero podemos decir que hay cosas que se hicieron que, nosotros creemos que están pendientes asuntos, por ejemplo, la reducción de la pobreza infantil, que para mí es central, seguir avanzando en la transformación educativa, no se avanzó en el fortalecimiento de los instrumentos de transparencia, la JUTEP, el Tribunal de Cuentas, son cosas que nosotros vamos a levantar como propuestas, y en eso obviamente decimos, en esto está pendiente, y obviamente que puede haber cosas que se tomaron decisiones que a nosotros nos hayan parecido mal. Lo que sí actuamos siempre, de manera de no generar más ruido del necesario, pero también claramente con una idea de que hay límites que no se pueden pasar. Y nosotros tuvimos además la característica de que de los que están en el gobierno, todos los nuestros, los del PI, ninguno tuvo que dar un paso al costado por un problema de irregularidades o de corrupción o lo que fuere. Ahora, nadie está libre de que le pase eso. Yo no siento con eso que sea invulnerable. Mañana me pasa con uno y el tema es cómo actuás. Y ahí, en eso, yo debo decir que en este gobierno, cuando ocurrieron casos de esas características, el presidente tomó decisiones y apartó a la gente de los cargos y a veces de gente muy cercana. Entonces, esas son cosas que... A veces no tenía más remedio tampoco, ¿no? Por lo que sea, pero yo me acuerdo que el primer caso de corrupción que hubo en el gobierno del Frente Amplio, que fue en el primer gobierno, que era un director de casinos del Ministerio de Economía, estaba en la prensa, salía, se mostraban las pruebas, y el hombre siguió de director de casinos hasta el día que lo procesaron. Entonces, los reflejos para... Bueno, Sendik estuvo de vicepresidente, creo que casi 2 años, y las pruebas eran permanentes, y les costó mucho aceptar, ¿no? Y acá aparecieron cosas y dale que va, para afuera, ¿no? Y me parece que eso está bien. Hay que tener esos reflejos. Bueno, ya que estamos en interna y después vienen las presidenciales, ahí tiene su cámara. A ver, ¿qué ofrece el Partido Independiente para que lo voten? Nosotros ofrecemos una gestión que ha demostrado transparencia, seriedad, idoneidad. La gente que ha trabajado en este periodo de gobierno del Partido Independiente son gente preparada, capacitada. Hemos demostrado que cuando nos tocó entrar a la cancha y no solo estar en la legislación, sino en la ejecución de políticas, lo hicimos y lo hicimos bien. Y además tenemos la convicción de que el país necesita seguir avanzando en la transformación educativa, necesita recuperar la idea de que en el Uruguay el camino de ascenso social es por la educación y el trabajo, y eso significa bajar la pobreza infantil, significa reducir la deserción escolar en enseñanza media y reducir el desempleo juvenil. Y esos son los planteos que el partido va a poner un gran énfasis en el próximo periodo de gobierno. Pero, lo último que quiero decir, la carrera a octubre no empieza el 1 de julio, empieza el 30 de junio. Y por eso les pedimos que todos los que se sienten del PI, por supuesto, pero los que no sintiéndose del PI creen que este partido actuó bien, nos den el apoyo, que no los vamos a defraudar el 30 de junio. Tiene que buscar la lista que es amarilla y violeta, ¿no? ¿Y qué número? Bueno, depende. La nacional, para la Convención Nacional, es la 909. En los departamentos va variando y adentro de Montevideo tenemos 4 listas distintas a la Convención Departamental. Gracias, Pablo. Encantado, un gusto. Nos vemos en el próximo. Suena la música de Vértice. Resonando la ciudad. Vértice.